Eduardo amaba a su mujer, con la que vivía desde hacía 25 años. Pero hoy, en lugar de celebrar el 50 cumpleaños de su mujer, estaba solo en la dacha sin calefacción de su pareja. Había una botella de vodka y algunos aperitivos sobre la mesa. No, a lo largo de los años se habían peleado a veces, y a fondo. Y el motivo, por regla general, eran los celos desorbitados de María. Estaba celosa de todas las mujeres del mundo, y sin motivo alguno. En los 2 últimos meses, las peleas empezaron a subir de tono. María estaba muy irritable, pero Eduardo lo achacaba a la excitación por el próximo aniversario. Sin embargo, las 2 últimas semanas habían sido insoportables, ya que ella había limitado sus conversaciones con Eduardo a insultos y humillaciones. Eduardo lo había tolerado todo. La quería. De repente, una noche en que María no estaba en casa, sonó el timbre. Eduardo abrió la puerta. Le entregaron una citación y un anexo, una demanda de disolución del matrimonio. Fue como si le hubieran echado agua fría. Estaba estupefacto. Eduardo, tras leer la demanda, pensó: ¿dónde está la mujer que un día amó? También se preguntaba qué había sido de su mujer. ¿Un amante? ¿A los 50? Aunque, nunca se sabe, el amor puede ser amor a cualquier edad. Pero tal vez esa sea la salida. ¿Cuánto tiempo más podremos aguantar esto? A día de hoy, Eduardo ya había resuelto todos los problemas de organización del aniversario de su mujer. Todos los familiares y amigos de su mujer estaban invitados. Aún no había enviado ninguna invitación a sus propios parientes. Encargó y pagó un salón de banquetes en un café, donde se reunirían los invitados. Lo más destacado del programa, de parte de un marido cariñoso, fue un ramo de rosas rojas y un viaje para 2 personas a un crucero marítimo por Europa en un transatlántico de lujo. 2 semanas de fascinante viaje por las pintorescas ciudades portuarias que se extienden de norte a sur de Europa. Y eso también estaba ya pagado. Mi primer impulso fue cancelarlo todo. Pero Eduardo vaciló, telefoneó a su compañero y le dijo: ven a mi casa, te daré las llaves de la cabaña. Pero necesita calefacción. Pero hay leña, durarás un par de años. Pero allí no hay comida. Solo lo que crece en el jardín. Pepinos, tomates, ajo. Pero hay algo para cocinar en invierno. Pero pasa por la tienda. Eduardo no llamó a su mujer, aunque le habría gustado una explicación. Pero luego decidió que no necesitaba explicaciones. Empaquetó lo necesario, esperando tener lo suficiente para aguantar hasta que llegara el frío. Preparó una bolsa con comida y lo cargó todo en el coche. Fue a ver a su compañero, que le explicó cómo encontrar su dacha, conectó la electricidad y le dio las llaves. De camino a la dacha, Eduardo paró en un centro comercial, compró vodka y más aperitivos. Fue a ver a su jefe de departamento y le dijo que necesitaba urgentemente 15 días libres, que ya tenía acumulados. Escribió 3 solicitudes y se marchó a la dacha, donde condujo el coche hasta el patio y entró en la casa. Antes era una granja residencial, pero ahora se había convertido en una dacha. Era imposible ver el huerto en la oscuridad. Pero él no quería. Decidió dónde dormiría en la casa. Dispuso la comida y puso la mesa. Se sentó en la cocina y, a la tenue luz de una lámpara débilmente encendida y una vela sobre la mesa, se sirvió un poco de vodka. Después, apagó el teléfono y se sentó a la mesa. Eduardo no esperaba que el aniversario de su mujer cambiara nada en su vida. Solo era una pena que llevaran juntos casi 25 años. Los hijos ya eran mayores, con sus propias familias, y ella lo había estropeado todo tan estúpidamente. María se sentó en casa de su amiga. No tenía prisa por volver a casa. Estaban discutiendo qué hacer con Eduardo. Su amiga era una abogada de éxito y se ocupaba de los procesos de divorcio. Desde que conoció a Eduardo, a María le advirtieron de que era poco probable que se quedara con un hombre tan guapo. Como resultado,
toda su vida juntos, ella estaba celosa de él. Celosa de todo. Vigilaba sus mensajes telefónicos, su comunicación con los colegas. Y por eso se pelearon más de una vez. Con los años, Eduardo se convirtió en un hombre aún más destacado. Se mantenía en buena forma, tenía un gusto excelente. Vestía a la moda y muy bien, y podía mantener una conversación sobre cualquier tema. En el trabajo, siempre estaba rodeado de mujeres, hecho que irritaba mucho a María. En cada mujer cercana a él, ella veía a una divorciada. Mientras tanto, ninguna prueba de que Eduardo va a la izquierda, ella nunca una vez durante su vida juntos no encontró. Y entonces, hace poco, por la tarde, recibió una llamada telefónica de Eduardo. María, esta noche, después del trabajo, hemos quedado en nuestra cafetería. Es el cumpleaños de nuestro empleado y nos ha invitado. Bueno, llegaré un poco tarde, porque tengo un largo viaje hasta el café. Cuando María se dirigía a la cafetería, su taxi se metió en un atasco, hubo un accidente más adelante y el tráfico quedó bloqueado. El camino era largo. Pagó al taxista y se fue andando. El resultado es que llega más tarde de lo que pensaba. Cuando entró en la cafetería, la fiesta estaba en su apogeo. Katy se situó a un lado, a la sombra de una gran palmera artificial, y evaluó la campaña en la que se encontraba Eduardo. Los invitados ya estaban sentados a la mesa y bailando. Eduardo bailaba con una guapa chica rubia y le explicaba algo acaloradamente. Cuando terminó el baile, no se separaron, sino que se apartaron y siguieron discutiendo algo. María sabía que a Eduardo no le gustaba resolver asuntos de trabajo durante esos encuentros. De nuevo sonó la música, y Eduardo y la mujer se pusieron a bailar un baile lento. Fue entonces cuando le hirvió la sangre, hizo una foto de su ardiente baile en su teléfono, se dio la vuelta y salió de la cafetería. Fue a ver a su amiga Milagros. Eduardo sabía de ella, la había conocido en empresas, pero nunca supo dónde vivía. Sin embargo, nunca le importó. Sabía que era abogada y que estaba especializada en casos de divorcio. Pasaron 15 días. María y Milagros estaban sentadas en la cocina. Milagros bebía vino seco, el vaso de María estaba vacío porque no le habían servido. Habían desarrollado tácticas para el comportamiento de María durante el divorcio. El objetivo era sencillo, sanear al máximo las cuentas de Eduardo y apoderarse de la mayor cantidad posible de sus bienes adquiridos en común. Pero para ello había que hacerlo de forma que él no se resistiera. María tenía que volver a casa esta noche, lo más tarde y sobria posible. Sabían que hoy Andrei recibía una citación judicial. Así que la tarea que Milagros le había encomendado a María era ir a casa y provocar un escándalo en casa, preferiblemente mientras llamaba a la policía. Hacía tiempo que había oscurecido. María hizo las maletas y se fue a casa, vivía no muy lejos de Milagros. La casa en la que vivían iba a ser dividida, pero María y Milagros planeaban conseguir que Eduardo renunciara a sus derechos sobre la casa. María se dirigió rápidamente a la casa, entró en el patio. Observó que no había ningún coche. Pensaba llevarse también el coche. Entró en la casa. Light no estaba por ninguna parte. Pensó que Eduardo se había ofendido y se había ido a la cama. Subió al dormitorio, pero su marido no estaba. Luego María recorrió todas las habitaciones, Eduardo no estaba. Marcó el número de Milagros. Milagros, ¿qué hago? Las cosas no han ido según lo previsto. No puso un enfrentamiento o algo así. No está en ninguna parte. El coche también ha desaparecido. Tengo un compañero en la patrulla de carreteras, haré que encuentren el coche. Así que no te preocupes por eso por ahora. Para ti es fácil decirlo, no te preocupes. No olvides que viví con él 25 años y creía conocerlo. Y no lo hice. ¿Qué? ¿No quieres el divorcio ya? No quiero. Claro que quiero.
lo que me molesta es que aún no he descubierto quién es la rubia. No dejes que te moleste. No vamos a pedir el divorcio por adulterio. Pero no te preocupes. Me olvidaba, vamos a ir a un café mañana, es tu aniversario. Me encantaría ir. Toda mi familia está de humor para una gran celebración. Me han estado llamando todo el día. ¿Y la familia de Eduardo? No hubo llamadas de ellos. ¿Quién organiza la fiesta? Para ser honesto, no lo sé, creo que los niños lo organizaron todo, son adultos. Pero mañana lo sabremos. Para fastidiar a todo el mundo, me divertiré en la fiesta que me han organizado, al fin y al cabo es mi aniversario. Eduardo se sentó a la mesa, ya se había bebido una botella de vodka. El aperitivo le sentaba bien, había cogido unas cebollas verdes del huerto en la oscuridad. Siempre pensó que él y su mujer tenían un matrimonio especial. Debido al carácter difícil de su mujer, pasaron por varias pruebas. Empezaron sin nada, viviendo en un piso de alquiler y ahorrando para todo. Pero aquellos primeros años estuvieron llenos de amor. Aunque incluso entonces, María le celaba constantemente. Al final, ambos tuvieron suerte. La institución en la que trabajaban fue liquidada, y fueron contratados en empresas comerciales. Como eran buenos especialistas, tenían excelentes sueldos. Al poco tiempo, María cogió la baja por maternidad y nació un hijo. Tras el hijo, nació una hija. Los padres de María y Eduardo ayudaron, y bastante. Gracias a ello, pudieron comprar un terreno y empezaron a construir una casa. Se tardó mucho en construir, pero la casa de 2 plantas se levantó y acabó amueblándose. Alrededor de la casa creció un pequeño jardín. Fue duro, pero se las arreglaron. Los niños crecieron. Ninguno causó problemas. Se graduaron en la universidad. Luego la hija se casó, y pronto lo hizo el hijo. Los hijos crearon sus propias familias y vivieron separados. Aquel día, por la mañana, Eduardo discutió con su mujer. No fue nada, pero María se había quedado pegada a él. Perdió los nervios porque ella se negaba a hablar con él, y estaba harto. Sobre todo porque tenía que aclarar algo sobre su aniversario. Pero ahora, después de conseguir los papeles del divorcio, no importaba. Ni el aniversario, ni las sorpresas. Ya sabía que su mujer le culparía. La única forma de salir de su vida era marcharse de la ciudad a algún lugar donde su mujer no pudiera localizarle. Menos mal que al menos se había llevado algunas cosas y el coche. Eduardo decidió releer la demanda de divorcio. La estudió con más detenimiento, tanto como pudo con la cabeza nublada por el alcohol. Dentro encontró una fotografía suya bailando con una mujer muy atractiva. Así, su mujer creía haber pillado a Eduardo engañándole, y él no podía negarlo. No sabía si era Katy, la mujer de su compañero de trabajo, que estaba sentada a su lado. Ella trabajaba en la organización de eventos. Ese día, con el consentimiento de su marido, Eduardo había quedado con ella para organizar el aniversario de María. María no sabía que se habían visto una vez más, porque Eduardo había encargado, como regalo, 2 vales para un crucero por Europa, que iban a ser entregados a María en el banquete. Pero ahora ya no le importaba, aunque la sospecha de infidelidad le dolía más que el propio divorcio. Si ella solo le hubiera dicho que ya no lo amaba, y que en la vida futura no lo ve cerca de ella, no sería tan doloroso. Probablemente se habría marchado. Eduardo se sirvió otro vaso, tomó un trozo de manteca. Exhaló, bebió, merendó y, apagando la luz, se acostó. La mañana del cumpleaños de su mujer, Eduardo se despertó con un fuerte dolor de cabeza. Fue a la cocina, donde había un agua con gas que había comprado en el centro comercial. Abrió la botella y empezó a beber del cuello, ahogándose con las burbujas de gas que desprendía el agua. Entre medias, recordó que era el cumpleaños de su mujer, pero no se le ocurrió felicitarla. Echando un rápido vistazo al teléfono,
me di cuenta de que la batería estaba irremediablemente baja. Y había que encontrar el cargador. Abriendo una olla que había en el suelo, encontró chucrut cubierto de salmuera y esa fue su salvación. Tras beberse un par de vasos de salmuera, volvió a dormirse. Hoy era viernes, pero no tenía prisa. Había empezado a tomarse un tiempo libre. María se despertó de mal humor. No podía creer que su Eduardo se comportara así. En su opinión, debería haberse puesto a sus pies en forma de demanda. Confesarlo todo y disculparse. Esta mañana, el día de su cumpleaños, él iba a ser el primero en desearle feliz cumpleaños. Sonó el teléfono, era Milagros. María. Felicidades por su aniversario. Gracias, amigo. Eres el único que me queda. ¿Así que no ha aparecido? No, creo que probablemente se mudó con una amiga suya. La he visto en algún sitio, pero no recuerdo dónde. Lo que no entiendo es que él sabía que yo iba a venir y coqueteó con ella. ¿Con qué contaba? Es difícil para mí decir esto, yo no estaba allí, pero odio a la gente que engaña más que nada. Tengo amigos en la corte para que tu petición de divorcio sea acelerada. Cuando acabes con él, no le quedará nada. Creo que es justo, teniendo en cuenta que no soy. Que le hayas aguantado durante casi 25 años. Y ahora ha decidido reemplazarte por alguien más joven. Y eso a pesar de que le diste 2 hijos preciosos. Durante varias horas, el teléfono de María sonó sin cesar. Llamaban los hijos, los amigos, los conocidos. Pero no había ninguna llamada de Eduardo. Los niños la felicitaron brevemente, dijeron algo de una fiesta y acordaron reunirse con ella allí. A su vez, María no dijo nada de lo que pasaba. Se dio cuenta de que por la noche lo verían todo con sus propios ojos. Decidió por sí misma a quien le importaba su divorcio. Se divorciaba del amor de su vida porque la había engañado y ahora empezaba una nueva vida. María se vistió de fiesta y se dirigió al trabajo. Su mesa estaba llena de empleados que la felicitaban por su aniversario, y el jefe fue lo bastante generoso como para dejarla ir a casa después de comer. Recordó que tenía que cambiarse para la noche y visitar el salón de belleza. Pero la llamada de su marido que esperaba con impaciencia, aunque solo fuera para gritar, no se había producido. Mientras estaba en el salón de belleza, Milagros la llamó y le preguntó: «Marí, ¿dónde estás?» «Yo, en el salón de belleza. Voy de camino a tu casa. Ya he estado en el café. He hecho mi investigación». «¿De qué se trata?» «Te espera una sorpresa, pero aún no te diré cuál es». «Espero que no sea Eduardo». «No está». Pronto Milagros y María se encontraron, subieron a un taxi y condujeron hacia el centro de la ciudad. María preguntó: «¿A qué cafetería vamos?» Cuando Milagros le dijo el nombre del café, resultó ser el mismo café del centro donde había visto a Eduardo con la mujer. María se mostró inmediatamente reacia a ir al café, pero Milagros casi a la fuerza la arrastró hasta allí. Atravesaron el vestíbulo hasta la sala de aniversario y, antes de entrar, se encontraron con la mujer con la que María había visto a su marido. Estaba indignada. «¿Qué haces aquí? ¿Me quitas a mi marido y quieres restregármelo por las narices?» La mujer se quedó con cara de asombro y apenas podía hablar. Milagros se interpuso entre ellas y le explicó: «Esta mujer ha sido invitada a organizar tu fiesta de cumpleaños». «¿Quién te contrató?» «Su marido. Lo conocí hace 15 días. Estaban celebrando algo aquí, en este café, y mi marido, que trabaja con tu marido, me pidió que organizara vuestro aniversario. Lo hablamos esa noche. Pero hoy veo que la mitad de los invitados no aparecieron. Además, tu marido no apareció, y se suponía que tenía que darte un gran ramo de rosas. ¿Y nunca lo volviste a ver?» «Porque no lo vi. Hicimos un contrato con él,
y ese día me traía el papeleo para organizar para ti y para él, como regalo, un crucero en un barco a motor por Europa durante 14 días. Lo hice. Ahora no sé a quién dárselo. Mi marido dice que tu marido no está en el trabajo. Nadie sabe dónde está. Así que, si no me quiere, no le devolveré su dinero. Porque he hecho todo el trabajo necesario para celebrar tu aniversario. Ven al vestíbulo. María abrió la puerta y entró en la sala, seguida de Milagros. Todos los presentes gritaron de alegría. ¡Feliz cumpleaños! Los niños corrieron hacia María, la abrazaron, volvieron a desearle feliz cumpleaños y le dijeron cuánto la querían. Al mismo tiempo, estaban preocupados por su padre, porque no estaba aún en el café. En ese momento, María se dio cuenta de todo. Se había equivocado y había arruinado su vida tontamente. La emoción la invadió y cayó en los brazos de Milagros, que la levantó. María pierde el conocimiento. Se despertó cuando la examinaban los paramédicos y sus hijos y amigos estaban preocupados. Los niños intentaron llamar a su padre, pero su teléfono estaba fuera de cobertura. Eduardo se despertó de nuevo, hacia las 7. La cabeza le hacía ruido y tenía sed. Fue a la cocina, donde volvió a beber salmuera de col, observó que a esa hora debían empezar las vacaciones de su mujer en el café. Decidió que también tendría vacaciones. Cogió manteca de cerdo, la cortó en rodajas finas y la puso en una sartén bien caliente. Peló las cebollas, las lavó en agua corriente fría. Freía la manteca a fuego fuerte, por ambos lados, hasta que se doraba, y luego bajaba el fuego y la mezclaba con las cebollas. Al cabo de unos 10 minutos apagué el fuego y empecé a buscar un plato. En ese momento alguien llamó a la puerta. Al principio pensé que había oído a alguien, pero los golpes se repitieron. Fui a abrir. En el umbral había un hombre con el pelo revuelto, sin afeitar, con ropas viejas pero limpias. Con voz suplicante me pidió: ¿Ha venido Alejandro? No. Alejandro no está aquí. ¿Va a venir? Es urgente. Entra, no tenemos que hacer esto en la puerta. Entraron en la cocina. El hombre, al ver el aperitivo sobre la mesa, tragó saliva y dijo: Solo quiero quedarme a dormir. Alejandro, cuando está aquí, siempre me quedo en su casa. ¿Por qué? Dejó a su mujer. ¿Hace cuánto tiempo? Ha pasado tiempo. Tengo mi propia casa en el campo, pero no sobrevivió al invierno. No tengo energía ni dinero para reconstruirla. ¿Trabajas en algún sitio? Hago cualquier tipo de trabajo. Puedo cavar un huerto, cortar hierba, cortar leña. Así es como sobrevivo. ¿Y en invierno? Y en invierno limpio los patios de nieve. Pequeñas reparaciones en las casas. ¿Qué ha hecho o ha vivido en el campo toda su vida? No, aquí es donde pasé mi infancia. Y los últimos 2 años. Pero yo era un hombre respetable, tenía mi propio coche. Tenía dinero. Si hubiera sabido que la vida acabaría así, habría invertido en mi choza. Tenía una mejor que esta. Y hay gasolina. Es que hay una gran deuda por ello. Eduardo dejó otro vaso. Vamos, a la mesa. Con el tiempo, todo lo que había ocurrido entre María y Eduardo salió a la luz. También se conoció la entrega de los papeles del divorcio a él. María no pensaba que sus hijos la mirarían con tanto desdén, pero así fue. La celebración del aniversario se vino abajo porque no había nada que celebrar. Los médicos de urgencias dijeron que María estaba bien, pero que intentara no preocuparse más. Le dieron un sedante y Milagros llamó a un taxi para que la llevara a casa. Eduardo sirvió un vodka a su invitado y le dijo: Tomemos una copa y hablemos. ¿Quieres contarme cómo llegaste a esta vida? Pero primero, preséntate. Soy Eduardo. Soy Sánchez.
Y así es como acabé aquí. Viví, trabajé, subí la escalera. Me convertí en jefe del departamento de diseño. Como te dije, lo teníamos todo. Construimos una casa. Los niños crecieron. Mi mujer y yo teníamos coche. Pero de repente me entero de que mi ascenso es el resultado de reuniones entre mi director y mi mujer. Y que hasta los que me llamaban su amigo lo sabían. Tomemos una copa, y tú sigue. Y no seas tímido, toma un aperitivo. Aquí, el repollo es grande, pero ya he bebido parcialmente la salmuera. Sí, la salmuera es una gran cosa. Bebieron, comieron manteca frita con cebolla y chucrut, tras lo cual Sánchez continuó su relato. Cuando me enteré de que Irene me dejaba, me peleé con mi amante, los pillé en mi despacho y le di una buena paliza. Llamaron a la policía, me llevaron y me pusieron una sanción de 15 días. Salí del centro de detención y volví a casa. Resultó que ya no vivía allí. Mi mujer, no sé cómo, me echó de casa y me empadronó en este pueblo. Vine a trabajar y resultó que me habían despedido. Fui al banco, pero no tenía euros en mi cuenta. Hizo un gran trabajo contigo. Lo sé, quería ir al juzgado, pero también necesitan dinero para las tasas. No pude conseguir trabajo en ningún sitio de la ciudad. No pude conseguir trabajo en ninguna parte. Ese bastardo, el director, hizo lo que pudo. Pero también se metió en problemas. El fundador de la empresa le dejó trabajar hasta el final de su contrato y le despidió. Su mujer le echó. Quiso pisotearle delante de ella y le mandó al hospital. Pero no me sirvió de nada. ¿Con quién está tu mujer ahora? Vive sola, trabaja donde trabajaba antes. Ha venido a verme varias veces y quiere que vuelva, en sus propios términos. ¿Cuáles son las condiciones? Bueno, si lo piensas bien, es algo así como un asistente, sin voto. ¿Sigues viviendo solo? ¿Por qué uno? No estoy sola. Una compañera de clase vive aquí, Clarice. Es una mujer solitaria, una viuda. Así que me quedo con ella mientras renuevo mi propia casa. ¿Por qué me dijiste que no había sitio para dormir? Sí, los viernes, su hermano y su mujer vienen a pasar el fin de semana. Me enseña todo sobre la vida, incluso las peleas. Así que paso la noche en casa de Alejandro estos días. Muy bien, vamos, sirve un poco. Dime, ¿por qué trajiste vasos cortados? Así que aquí no hay otros. Sí, no busqué lo suficiente. Hay algunos montones en esa taquilla de ahí. En casa, Milagros exploró la habitación donde Eduardo había dormido últimamente y encontró su anillo de boda, que había dejado en un lugar visible. Se lo enseñó a María y ésta volvió a ponerse histérica. De nuevo llamaron a una ambulancia y la llevaron al hospital, donde permaneció ingresada 2 días y fue dada de alta el lunes. Le dieron el alta después de hablar con un psicólogo, un psiquiatra y el médico jefe. Los análisis que le hicieron en el hospital mostraron que tenía el colesterol muy alto, una especie de desequilibrio hormonal. Antes del alta le dieron una receta y la enviaron a casa acompañada de sus hijos. Sus hijos y sus parientes cercanos estaban reunidos en su casa. Hablaban de dónde encontrar a Eduardo. Había muchas opciones. Milagros, una amiga de María, sugirió llamar a sus padres. A lo que María respondió: No vamos a llamar a tus padres. Me llamaron, probablemente para felicitarme, pero no contesté. ¿Dónde podría haber ido? No lo sé. Lo supervisé todo el tiempo, y conozco a todos sus amigos. Así que no conocías a nadie. ¿Hablaste con la mujer que lo organizó? Lo hizo, y creo que herí sus sentimientos por nada. ¿Cómo la llamo? No lo sé. Así que llamo a la cafetería y averiguo quién es. Al parecer, ella está allí mucho. Tras una larga conversación telefónica, Milagros informó:
Se llama Katie. Trabaja para una agencia de viajes. Bueno, ni siquiera digamos que no trabaja. Es la dueña de la agencia. Es una de las mejores organizadoras de eventos del mundo. Casada, su marido trabaja con Eduardo. Eduardo y Sánchez se terminaron la botella de vodka y abrieron otra. Sánchez preguntó. Eduardo, solo un poco. Prometí cegar el jardín. Así que ayudaré. ¿Sabes cegar? A mí sí. ¿Quieres ver mi casa? ¿Hay algo que podamos hacer para invernar? No hay problema. Pero probablemente sea tarde y esté oscuro ahí fuera. Vamos, mañana. Venga. Vale, ahora nos tomamos 100 gramos y nos vamos a dormir, que tenemos que madrugar. ¿Por qué temprano? En nuestro país, como se suele decir, se tumba en verano y se escapa en invierno. Y la hierba debe cortarse mientras está húmeda, después del rocío o la lluvia. Así que debe cortarse por la mañana temprano o inmediatamente después de la lluvia. Mañana no va a llover, así que nos levantaremos temprano. Un día de verano, un mes de invierno alimenta. Tengo una guadaña para ti, está batida y afilada. Todo listo para el trabajo. Por la mañana, Sánchez se despertó en la oscuridad. Fue a la cocina, calentó manteca y frió cebollas, y luego despertó a Eduardo. Eduardo se secó los ojos y preguntó. ¿Por qué tan pronto? Creí que habías dicho que me ayudarías a cegar. Así que fuera está oscuro. Para cuando desayunemos, para cuando lleguemos al lugar de trabajo, ya habrá salido el sol. Ve a la mesa y vístete. Alejandro tiene aquí ropa de trabajo. Creo que te servirán. Y ponte sus botas, o te entrará rocío en los pies. ¿Qué tal una copa? Sí, y no vamos a ir a la escuela. Se sentaron, desayunaron, se prepararon y caminaron por las oscuras calles del campo hasta la casa de Sánchez. Cuando llegaron, empezaba a amanecer. Allí Sánchez sacó de su cobertizo 2 guadañas, 2 rastrillos y una piedra de afilar. Se lo cargaron todo a la espalda y caminaron hasta el otro extremo de las cabañas. Ya había amanecido y en algunos patios los gallos empezaban a cantar, dando la bienvenida al nuevo día. Eduardo preguntó. ¿Qué hacen aquí los gallos? Oye, no has salido de casa, ¿verdad? La forma en que fue, tuvimos que informar sobre la creación de un pueblo de vacaciones. Cogieron este pueblo, que de todas formas se estaba muriendo, y sobre su base crearon un pueblo de vacaciones sobre el papel. Vives en la casa que Alejandro construyó para su mujer. Es la casa de sus padres, solo que ahora está catalogada como casa de vacaciones, y es mi casa. Básicamente tengo una casa de vacaciones de 2 plantas. Aquí hay casas que en realidad están abandonadas, ahora se pueden comprar baratas. Pero ha llegado otra moda, la casa de vacaciones. Dicen que pronto nos convertiremos en un pueblo de casas de campo de élite. Harán los trámites rápidamente y ya está. Vale, ¿cuánto hace que no cortas el césped? De hecho, nunca he cortado el césped, solo en el escuadrón de estudiantes. Pero entonces, creo que lo hice bien. Ya veo. Solo para estar seguros, una guadaña es una herramienta muy traumatizante. Así que estaré tranquilo de que no me harás daño y no te harás daño. Prefiero cegar con una recortadora. No te das cuenta de tu margen de beneficio. Me pagarán por cortar el césped. Y sacaré la hierba y la venderé. ¿A quién va a vender? Sí, a cualquiera que tenga una vaca, un caballo, ovejas y cabras. A decir verdad, quiero comprarle un regalo a Clarice. ¿Y qué quieres comprar? Una lavadora. Y no solo como este barril con un motor. Una auténtica lavadora controlada por programa. Así es como se aumenta la presión. Un palo de 2 metros y un barril no ayudarán. Cortamos la hierba, ya te contaré.
Un compañero mío resolvió este problema. Compró una lavadora inteligente con un tanque de agua separado y una bomba. ¿Ves? Empiezas a cortar desde aquí, y vas por ese lado. Yo vengo de ese lado, y voy en esa dirección. Tenemos unas 3 horas de trabajo aquí. Ahora, instrucciones, póngase en una posición estable. Pon tus pies a unos 35-40 centímetros de distancia, para que estés cómodo. Apunta la guadaña de derecha a izquierda, en un pequeño radio. No intentes cubrir la mayor superficie posible, así te cansarás antes. Y no intentes dejarme atrás, estoy acostumbrado. Es un corte en 2 pasos. Gira de derecha a izquierda, y cuando vuelvas al punto de partida, aumenta el radio inicial en 10 centímetros. Así es como funciona. Tienes madera de ingeniero de salud y seguridad. Yo era el que tenía un trabajo en un momento dado. Nadie quería hacerlo, así que el director me obligó a hacerlo. Bien, aquí vamos. Tal como había dicho Sánchez, terminaron de segar al cabo de 3 horas. Dejaron las guadañas y se sentaron a descansar a la sombra. ¿Y ahora qué, vamos a cobrar? Lo haremos, pero no ahora. Deja que se seque. ¿Por qué no cortar el césped con una recortadora? Es más fácil, por supuesto. Pero los animales herbívoros se niegan a comer hierba cortada con maquinaria mecanizada. Y entonces, surge la pregunta, ¿dónde deshacerse de él? Se puede, por supuesto, en el pozo de compost, pero ahí también hay una limitación, las plantas después del tratamiento contra las plagas y las malas hierbas con semillas. Pero los vertederos requieren dinero. Por supuesto, se puede secar y quemar. Pero el Ministerio de Situaciones de Emergencia vendrá y entonces no será gran cosa. Fue en ese momento cuando Alejandro los encontró. Vino por el lado de la casa, entró en el patio y evaluó el trabajo. Luego saludó y dijo: Veo que ya sois amigos. Bueno, más o menos. ¿Por qué no me dijiste que tenías una pijamada? Se me olvidó. ¿Qué hay en la ciudad? Tu mujer tiene a todos sus conocidos buscándote. ¿Incluso llegó a ti? No estoy realmente en tu círculo de conocidos. ¿Qué vas a hacer ahora? Mientras se seca el heno. ¿Y el trabajo? Me voy a quedar por aquí. Voy a pedirle a Sánchez un lugar donde quedarme. Eduardo, no te estoy acosando. Aunque, sí, Sánchez también tiene una bonita casa. Tiene gas. Pero al final tendré gas. Tiene una deuda con la compañía del gas. Y necesita algunas reparaciones. El techo es un agujero. Alejandro, yo arreglaré el tejado, y si Eduardo ayuda, son 3 días de trabajo. Ya he reunido el dinero para el tejado. Si es así, ayudaré, solo por ser vecino. ¿Y tú y el hermano de Clarice? Se le ha metido en la cabeza que les he robado la casa y el jardín. Pero no quiere ver que he labrado el huerto y reformado la casa. Vendrá aquí, recogerá lo que esté maduro, beberá vodka el fin de semana y se irá. En ese momento, una bonita mujer entró en el patio y preguntó: ¿Qué? ¿Ya llevas 3? Clarice, ven. Eduardo y yo segamos la hierba aquí, ahora que está seca, la voltearemos. Esta noche la recogeremos, mañana la extenderemos para que se seque. ¿Qué te ha pasado? No es nada. Romeo quiere hablar contigo. ¿Otra vez borracho? No, está sobrio. De todos modos, no le importa que vivas conmigo. ¿Qué le ha pasado? Le dije que él cuidaría de la casa de sus padres y yo me iría a vivir contigo. Le venderé mi parte de la casa a él o a otra persona. Hay mucha gente que quiere vivir aquí y podemos tener una entrada independiente. Se asustó y me pidió que te invitara a hablar con él. Sánchez y Clarice se fueron. Alejandro y Eduardo empezaron a cortar la hierba. Eduardo dijo:
Alejandro, no voy a volver a la ciudad. Me quedaré aquí. Compraré una casa abandonada. ¿Cuánto necesito por mi cuenta? Una habitación y media. ¿No tienes prisa? Te está buscando. Quiere que la represente en el tribunal. No tendrá a nadie para divorciarse. Y estoy harto. Casi 25 años y todavía unos celos desenfrenados. Al menos le di una razón. Y aquí, ya veo, naturaleza y silencio. Y no hay donde trabajar. Así que seré ama de casa. Tendré un huerto, gallinas. Hay un estanque cerca, lo que significa que aquí se puede pescar. El bosque no está lejos, lo que significa setas y bayas. También hay casa en el bosque. Sí, claro. Pero necesitas un arma, y es cara, y no puedes conseguir un permiso para ella. Fueron a almorzar y después de comer volvieron. Hacia el atardecer, recogieron los recortes de hierba en un carro y volvieron a casa de Alejandro. Cuando empezaba a oscurecer, entraron Sánchez y Clarís. Alejandro preguntó: ¿Cómo te va con Boris? Más que eso. Dijo que si me casaba con Clarís, le daría su mitad de la casa a su hermana, lo que significa que ella tendría una casa. ¿Qué ha decidido? Eso es lo que he decidido. Voy a casarme. ¿Cómo de borracho estaba? Sorprendentemente, hoy estaba sobrio, y yo también. Pero vamos a arreglarlo ahora. Sánchez, no bebas demasiado. Y tienes que levantarte temprano. No te preocupes, Clarís. María había pasado la noche en vela, pero se despertó temprano. Milagros dormía en la habitación de al lado. En la habitación de sus hijos dormía su hija, que había pasado la noche con ella. El hijo se había ido a su casa. Ayer no habían decidido nada al organizar la búsqueda de Eduardo. Y ahora, tumbada en la cama, María pensaba en lo que debía hacer. ¿Dónde buscarlo? Tenían amigos comunes, pero la mayoría estaban en el café y todos sabían que Eduardo había desaparecido. Milagro se puso manos a la obra y consiguió encontrar por teléfono al director de la empresa donde trabajaba Eduardo. Este la remitió a su superior inmediato. Se enteró de que Eduardo se había tomado 15 días de baja. Milagros aclaró: Así que no está previsto hasta dentro de 15 días, ¿no? La verdad es que no. Está en su repertorio. Solo se tomó tiempo libre entre semana y me escribió 3 solicitudes. Esos son 6 días libres en 15 días. Pero digamos que no estoy enojado con él. ¿A dónde va? No dijo nada al respecto. Y vino a mi casa tarde, yo estaba a punto de acostarme, así que no tuve tiempo de hablar. ¿Qué pasó? Acaba de salir de casa y le estamos buscando. ¿Qué más dijo? Nada. Aparentemente, estaba molesto por algo. Después, Milagros, con la ayuda de María, miró las transacciones bancarias de Eduardo y descubrió que había estado de compras en el centro comercial. Había ido a comprar al centro comercial bastante tarde, pero antes de las 11 de la noche. Milagros dedujo inmediatamente que se había aprovisionado. La cuestión es dónde se lo va a beber. Ella me dijo. Una clienta mía, su marido también desapareció y estaban en proceso de divorcio. Hice todo lo que pude para arrastrarlo a los tribunales. Dejó su trabajo y vivía en un garaje. La policía me ayudó a localizarlo. Se escapó de allí y empezó a vivir en el sótano. La calefacción estaba encendida y los sótanos eran cálidos. Pero el Departamento de Vivienda y Servicios Públicos ayudó, y podrían haberse callado. ¿Crees que vive en el sótano? ¿Dónde está el coche? Y el coche está siendo buscado por una patrulla uniformada, a petición mía. Lo encontrarán. No creo que conduzca si ha estado bebiendo. Usted mismo dijo que es un hombre respetuoso de la ley. No pensaba mucho en él,
y creía que lo conocía. Dime, ¿podemos detener el divorcio ahora? Por supuesto. ¿Cómo? Tenemos derecho a rechazar las reclamaciones indicadas, en cuyo caso podrá darse por concluido el procedimiento judicial. Así que prepara el papeleo, dejaremos el caso, puedes ver que estoy equivocado. Y le quiero. Mira, María, no lo entiendes. Y no nos divorciamos por infidelidad. De hecho sospechaba que tenías a otra persona, si no, no estarías tan enfadada con tu marido. No necesito a nadie. ¿Cómo aullarías si fuera a juicio? Y el juez hubiera dictado sentencia. Eduardo te dejaría. Lo hice por rabia y celos. Oh, eres un idiota. Lo sé. Dime, ¿por qué ni siquiera llamó a los niños? Se lo preguntarás tú mismo cuando lo encuentres. Mira, tiene un poco de vodka, así que tal vez ha ido a pescar. ¿Qué viaje de pesca? Siempre lo llevaba conmigo. Nunca le dejaba ir a ninguna parte. ¿Deberíamos llamar a su familia? ¿Cómo le explico todo esto a su familia? ¿Qué les voy a decir? La conversación terminó así, las amigas se fueron a sus habitaciones y se acostaron. Después de repasar las opciones de la mañana, María se duchó. Se prepararon y fueron al centro comercial, donde Milagros conocía al jefe de seguridad. Tuvieron suerte, a pesar de ser día libre, estaba trabajando. Hablan con él. Las llevó a su despacho y vieron el vídeo de vigilancia. Su historia concuerda. Eduardo cogió vodka y aperitivos y se fue al aparcamiento. Del aparcamiento salió en dirección a la autopista. A María no se le ocurría nadie que pudiera vivir allí, en esa dirección. Estaba muy contenta y dijo: allí había un pueblo. Ahora es un pueblo de vacaciones. Debe haberse instalado allí en alguna parte. Cogeremos a tu hijo y su coche e iremos allí. María llamó a su hijo Antonio, que refunfuñó pero contestó: muy bien, espera, estaré allí en 30 minutos, no antes, tengo que llenar el coche. Eduardo se despertó, se dirigió a la cocina. No había necesidad de hacer el heno, Sánchez y el hermano de Clarís ya lo habían hecho. En general, a Eduardo le sorprendía la voluntad de Sánchez. Ayer él y Alejandro se habían bebido una botella y media de vodka, prácticamente para dos. Sánchez bebió un trago y se negó a beber más, dijo: hombres, se lo prometí a Clarís. No te preocupes por el heno, lo extenderé para que se seque por la mañana cuando baje el rocío. Alexander entra en la cocina. Ya había estado en el huerto y había traído grandes cabezas de ajo. Explicó: parece que es hora de cosechar la semana que viene. ¿Y ahora? Ahora, vamos, tomemos uno pequeño. Me voy a casa esta noche. La marsrutka de las 5:00 p.m. Se sentaron a la mesa y la fiesta continuó, ya que no podían tomar ni una copita. Al cabo de una hora, Eduardo, casi sin poder pensar, se fue a la cama y se desplomó. María y Milagros, en el coche de Antonio, dan una vuelta por la finca. Cuando se disponían a dar la vuelta, María vio un coche aparcado en el jardín de Alejandro. Entraron en el patio. No había perros a la vista, llamaron a la puerta, pero nadie respondió. Después de armarse de valor, María entró en la casa, seguida de Milagros. Recorrió las habitaciones, encontró a Eduardo e intentó despertarlo, pero fue inútil. Eduardo estaba borracho. Sugirió Milagros. Lo cargamos en el coche y lo llevamos a casa. ¿Cómo lo sabes? Ah, y hay que recoger el coche. Hay cosas ahí dentro que no ha descargado. En ese momento un Alejandro borracho salió al pasillo y preguntó: ¿quién es usted? Soy la mujer de Eduardo. Es un placer. Excepto que Eduardo está de vacaciones y su mujer se está divorciando de él. No, no voy a divorciarme, voy a retirar mi petición del juzgado.
Solo necesito llevarlo a casa. No puedo ayudarte en eso. No tenemos la fuerza para llevarlo. ¿Y cómo va a conducir? ¿Vives aquí? No, vivo en la ciudad, solo vengo de vez en cuando, los fines de semana. ¿Cómo llegó Eduardo hasta ti? Solía trabajar con él en la misma empresa. Pero yo renuncié y él se quedó. Pero nos cruzamos en el trabajo. Me llamó y me preguntó si tenía dónde quedarme. Eduardo salió de la habitación. Se dirigió a la cocina sin prestar atención a nadie, y allí oyeron cómo vertían vodka de una botella. Miraron dentro. Eduardo bebió e inmediatamente se desplomó en el suelo. En el forcejeo con la serpiente verde perdió el conocimiento. Decidieron no despertarlo todavía y llevarlo a su cama. Eduardo nunca bebía mucho licor fuerte. Sabía horrible, pero después de que se le entumeciera la lengua, no era tan malo. Pronto empezó a sentir que el alcohol aliviaba la angustia. Solo la resaca era muy dolorosa, pero recordó que aún quedaba salmuera de col en la cocina. Eduardo volvió a despertarse por la noche, abrió los ojos. Le dolía la cabeza, todo le temblaba y le daba vueltas. Miró a su alrededor y vio a su mujer sentada junto a la cama, en una especie de silla. Le dijo: «Dime lo que quieres y te lo serviré». «Nada de ti». «¿Y de dónde vienes?» «Eduardo, te encontré para pedirte disculpas. La petición de divorcio, la retiro». Tenía prisa. ¿Prisa? Es decir, hiciste todo bien, pero tenías un poco de prisa. No sabía quién era la mujer de la foto ni de qué hablabas con ella. Es decir, mientras que antes no tenías reparos en montar escándalos con las mujeres con las que trabajo, o simplemente saludarlas por la calle, ahora basta una mirada para que saques conclusiones trascendentales. Sabes, después de que me entregaran la citación y el escrito de demanda, decidí que no querías verme. Querías que me fuera, y eso es exactamente lo que hice. Renuncié a todo lo que poseía, te dejé la casa, todos los muebles, pero eso es exactamente lo que querías. No compartí mi dinero contigo, saqué una parte del cajero automático, me bebí otra. Eduardo, lo he parado todo. No nos divorciaremos ni compartiremos nada contigo. Hice algo estúpido. No tienes ni idea de cómo me sentí cuando vine aquí y estudié detalladamente los documentos judiciales que me enviaron. Durante casi 25 años, te di literalmente mi corazón y mi alma, y tú creíste que te engañaba. Supongo que no soy perfecto, pero creo que he sido un buen marido. Y no he decidido qué va a pasar con nosotros. Esa tarde regresaron a la ciudad. Cuando llegaron, Eduardo se negó en redondo a dormir en la misma habitación que María. Tomó la habitación donde vivía su hijo. Apenas salía de la habitación por las tardes. Cenaba y desayunaba solo. Nadie sabía qué hacía durante el día. Los niños venían a visitarle e intentaban hablar con él. Él hablaba de buena gana, pero no les contaba nada de sus planes. Ahora Eduardo no trabajaba, estaba de vacaciones. Una noche, alguien llamó al timbre. María abrió la puerta y en el umbral había una mujer con uniforme de funcionaria de correos. Preguntó quién era María y le entregó un sobre. María miró el remitente, el paquete procedía del juzgado. Decidió que era una notificación de terminación del pleito, firmó el recibo, cerró la puerta y fue a la cocina. Allí abrió el paquete. Dentro había una citación judicial y una demanda de divorcio presentada por Eduardo. Llamó urgentemente a Milagros. Ella vino corriendo en cuanto pudo, releyeron juntas el escrito de demanda. De hecho, era el escrito de demanda preparado por Milagros para el divorcio de María. Eduardo se limitó a reordenar los datos del demandado y del demandante. Milagros dijo: «Puede reclamar la separación de bienes. Deberíamos hablar con él. ¿Está en casa?» «No sé, llegué a casa del trabajo y no quería salir de su habitación». «¿Dónde está el coche?»
El coche estaba en el garaje. El garaje está cerrado y no se puede ver si el coche está allí o no. Fueron a la habitación de Eduardo. La puerta estaba abierta. No había nadie en la habitación, ni tampoco sus cosas. Había una nota sobre la mesa. Toda comunicación entre nosotros, solo a través de mi abogado. No hace falta que vengan a buscarme. Firmado, Eduardo. El divorcio tuvo lugar 3 meses después. Eduardo no estuvo presente en el juicio. El abogado que lo representaba no pudo explicar nada al respecto. Dijo: solo me comunico con Eduardo por teléfono cuando me llama. María comprueba el pueblo de vacaciones donde había encontrado a Eduardo la última vez, pero no lo encuentra. Acude a su lugar de trabajo y se entera de que se ha cogido una excedencia y ha dimitido.